el expediente de las aprobaciones de diversos estados y el proyecto de declaratoria de aprobación que realizó esta Cámara al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. En consecuencia, solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la mayoría de los votos que aprueban el decreto. Desde luego, señor presidente, daré lectura a los votos que se emitieron. Señor presidente, se da fe de los votos emitidos por los congresos estatales de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. En consecuencia, se han emitido 17 votos aprobados al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Le solicito ponerse de pie a efecto de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. Todos de pie, por favor. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales, la Cámara de Senadores declara: se aprueba el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Se remite al Ejecutivo Federal para su publicación. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta de ellos la Secretaría, por favor. Uno de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y uno de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Son todos los dictámenes, señor presidente. Muchas gracias. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, quedan de primera lectura. Compañeros senadores, antes de iniciar la discusión de dictámenes, les informo de los cambios en este apartado. A petición del Grupo Parlamentario del PAN y con el acuerdo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Mesa Directiva, se retiró de su discusión el dictamen que propone la ratificación del ciudadano José Gerardo Quijano León como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Asimismo, a petición de la Comisión de Población y Desarrollo y con la autorización de la Mesa Directiva, se retiró de su segunda lectura el dictamen de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, mismo que se devolverá a las comisiones para su reelaboración. Tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo en materia de requisitos para piloto de puerto. A este dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 13 de diciembre pasado. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura del dictamen, señor presidente. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede a esta discusión. Preguntaría si existe algún senador interesado en intervenir. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse. Adelante, por favor.
Se abre el sistema de votación por 3 minutos. Alex, ¿pusiste la chicharra? Sí, está puesto, no hay duda. Hasta aquí lo listo. Sí. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senadora Rojas, a favor. Senadora Laida Sansores, a favor. Senadora Lorena Marín, a favor. Daniela Ávila, a favor. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Señor presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 76 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Senador Zoé Robledo, a favor. Senador 78. Romero Lainez. Gracias. Regístrense los votos de los senadores.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de capacitación sobre violencia de género. A ese dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 15 de diciembre pasado. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. Informo a esta Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se realizará en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede el uso de la palabra a la senadora Martelena García Gómez para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el 196 del reglamento. Un momentito, a ver si le dan volumen, por favor. Ahora sí, senadora. Gracias. Ay, Dios. Con su venia, señor presidente, quienes integramos la Comisión para la Igualdad de Género y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, presentamos ante el Pleno del Senado de la República estos dos dictámenes que tienen por objeto reformar y adicionar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es menester recordarles que la violencia en contra de las mujeres ha sido considerada como uno de los flagelos más graves que afectan a nuestra sociedad y representa una constante violación de derechos humanos. Aunado a lo anterior, algunos datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que en 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. Asimismo, establecen que las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor fueron las de 30 a 39 años de edad, y que a nivel estatal los estados de Chihuahua y el Estado de México fueron las dos entidades federativas que registraron más mujeres expuestas a cualquier tipo de violencia. El primero con un total del 80% y el segundo con un total de 78%. 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que tuvieron al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo y fueron agredidos por su actual o última pareja a lo largo de su relación. Y entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios, el nivel de violencia es mayor que entre aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio. En este orden de ideas es que el día de hoy solicitamos su voto a favor para los siguientes dictámenes. El primero de ellos tiene por objeto reformar la fracción tercera del artículo 38 con la finalidad de que el programa integral para prevenir, acceder, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres establezca la educación y capacitación en materia de violencia de género al personal encargado de la Procuración de Justicia, así como a los policías y al personal de la función pública encargado de prevenir y atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. Y el segundo dictamen tiene por objeto reformar la fracción del artículo 49 y la fracción séptima del artículo 50 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de que en el ámbito de sus competencias las 32 entidades federativas apoyen la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ambas reformas contribuyen sin duda alguna al fortalecimiento de esta ley y de las acciones a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la erradicación de la violencia que es ejercida en contra de las mujeres. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Marta Elena García. Como se han podido dar cuenta, la senadora ha presentado 2 dictámenes. Es necesario que estemos todos en la misma sintonía de que el dictamen que vamos a discutir en este momento es la reforma al artículo 38 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ella aprovechó para presentar de una vez el otro dictamen, simplemente para que quede claro. Está a discusión el 38 y tiene el uso de la palabra la senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias, señor presidente. Venir a apoyar este dictamen que ha presentado nuestra compañera Marta Elena es señalar que podemos prevenir, podemos investigar y puede haber casos resueltos en materia de violencia en contra de las mujeres en nuestro país. A 10 años de que se tiene la Ley General de Acceso a las Mujeres y Niñas para una vida libre de violencia, sabemos que los datos, pues aunque varían, tenemos conocimiento de que mujeres en México, 7 de cada 10, aceptan haber sufrido algún tipo de violencia. Y la más extrema, la dramática, que es el feminicidio, pues resulta que tiene que ver con relaciones cercanas. Por ello es muy importante que si tenemos el dato de que menos del 20% de asesinatos de mujeres en nuestro país han sido juzgados como feminicidios, necesitamos fortalecer que la visión del juzgador tenga la perspectiva de género. También la perspectiva de los derechos humanos, como está ya en la ley, pero el enfoque de género podrá reconocer que hay causas estructurales, que hay situaciones que cobijan, que hay lamentables hechos donde se acepta como normal, natural, y por ello recomendamos esta reforma para que haya la debida capacitación del personal que juzga, de los cuerpos policíacos, y que también podamos tener un conocimiento desde la perspectiva de los derechos humanos. Con esta reforma estaríamos mejorando esta ley de acceso a una vida libre de violencia,
pero sobre todo estaríamos fortaleciendo los esfuerzos que se han estado haciendo por parte de distintas instancias como el Instituto de las Mujeres, como la propia Secretaría de Gobernación, con su programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, y también para la Fiscalía Especial que atiende los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas. Entonces, se trata de fortalecer a los cuerpos y los servidores en materia de formación y profesionalismo con el enfoque de género, procurando justicia a funcionarios y corporaciones policíacas y que tengan la obligación de capacitarse en esta materia. Para el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidas y convencidos de que con esta medida podemos lograr que una sociedad tenga relaciones más armónicas, que podamos respetarnos como seres humanos y que ante amenazas misóginas, ante amenazas mundiales de retroceder en derechos, podamos tener conciencia y no dejemos que prejuicios, juicios y también mitos, estereotipos, tradiciones o los llamados usos y costumbres sean parte de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Por su atención y aprobación de este dictamen, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Lucero Saldaña. Me ha pedido el uso de la palabra también la senadora Angélica de la Peña. Me informan que también hablaría respecto a la reforma al 38, pero que de una vez lo haría respecto al siguiente dictamen, que es artículo 49 y 50. ¿Es así, senadora? Muy bien, claro que sí. Adelante. Sí, presidente, en una sola intervención. Sí, con su venia. El dictamen que ha sido, los dos dictámenes que han sido presentados por la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, la senadora Marta Elena García, son ambos muy importantes, reforman, hacen algunas precisiones importantes que eran necesarias en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que efectivamente el 2 de febrero pasado cumplió 10 años. 10 años de entrada en vigor. La primera reforma tiene que ver a la integración del concepto de violencia de género como un requisito fundamental que debe estar contenido en el programa integral para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ya se establece preceptos importantes en este programa que tiene que estar inscrito por parte del ámbito gubernamental, particularmente es el programa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que tiene efectivamente en su cotidianidad la jefatura de la Secretaría de Gobernación. Lo integran, además de varias instituciones federales, también los 32 mecanismos de mujeres de las entidades federativas, de tal manera que el que podamos lograr que este programa del sistema pueda contener, además de la necesaria referencia a la educación y capacitación en materia de derechos humanos, también la violencia de género, es muy importante porque parte de los problemas que tenemos en el país y que hoy hay diferentes estudios, diferentes instituciones de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia y por supuesto también de señalamientos del Comité para garantizar el cumplimiento de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, en su revisión de lo que México como Estado parte de esta Convención tiene que cumplir. Siempre se nos está insistiendo y seguramente en pocas semanas vendrá en las recomendaciones que México está dando al COCEDAW, vendrá precisamente la recomendación de que se garantice que quienes están al frente de las instituciones, particularmente el personal que está encargado de la Procuración de Justicia, sepa atender de manera adecuada, de manera correcta, de manera puntual, cuando se trata de
la violencia de género, la violencia contra las mujeres que se perpetra por la condición de género por parte de alguien que efectivamente está violentando los derechos humanos y particularmente esgrime la violencia, perpetra la violencia de género. El incluir la violencia de género va a entrar a particularizar las características, las razones de género que se aducen en esta desventaja histórica que padecen las mujeres por ser. No abundo más, me parece que la senadora Lucero Saldaña hizo también una muy buena exposición y defensa de la importancia de incluir este precepto en el programa del sistema. Y la segunda reforma tiene que ver a las obligaciones que tienen los municipios para constituir refugios que permitan albergar a mujeres que llegan en la inmensa mayoría de las ocasiones acompañadas de sus hijas e hijos y que necesitamos fortalecer. De tal manera que la sola inscripción que teníamos en este artículo 50, fracción séptima, de la obligación de apoyar la creación y operación de los refugios en los municipios, ahora enfáticamente estamos atendiendo una de las propuestas que nos han hecho la Red Nacional de Refugios, que han venido haciendo desde hace muchos años, en el sentido de establecer con toda puntualidad que no basta que haya creación de los refugios, sino que es necesario fortalecerlo. Ustedes no están para saberlo, pero todos los refugios en el país, todos, sin excepción, a veces tienen que estar cambiando de domicilio de manera permanente. Es algo verdaderamente terrible. Si yo pregunto aquí quiénes han sido presidentes municipales o presidentas municipales, lo van a entender. Porque precisamente donde hay refugios para mujeres, tienen que estar con una protección por parte de las autoridades policíacas, porque está en una situación de gran riesgo precisamente por parte de quienes violentan a estas mujeres y que siguen buscándolas para seguir castigándolas, para regresarlas al horror del que ellas están huyendo junto con sus familias. De tal manera que es necesario enfatizar que es necesario fortalecer estos refugios por parte de las autoridades, así como también cuidar y proteger a las hijas e hijos que acompañan a las mujeres que sufren violencias y, por supuesto, garantizar el cumplimiento de la ley. De tal manera que hoy se está cumpliendo desde la Comisión de Igualdad con estas solicitudes que nos han hecho particularmente quienes están trabajando en la atención de mujeres violentadas en el país desde estos refugios. Y hoy cumplimos de tal forma que solicitamos a ustedes la aprobación a estos dos dictámenes. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Gracias a usted, senadora de la Peña. En virtud de que no hay otros oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58, ábrase el tablero electrónico hasta por 3 minutos y les recuerdo que lo que estamos votando es la reforma al artículo 38 de la Ley General de Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senador Encinas, a favor. Senadora Hilaria, a favor. Senadora Guerra, a favor. Senador Zamora, a favor. Senadora Ivón, a favor. Senadora Ildestela, a favor. Senadora Merodio, a favor. Senador Flores, a favor. Senador Gerardo Sánchez, a favor. Senadora Pilar Ortega, a favor. Senadora de la Torre, a favor. Señor presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 89 votos a favor, 0 en contra. Muchas gracias. Ha quedado aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 38 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasamos a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de refugio para mujeres víctimas de violencia. A este dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 15 de diciembre pasado. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se admite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. Este dictamen ya fue presentado por la senadora Marta Elena García en la intervención anterior. Por lo tanto, entramos a la discusión en lo general y tiene el uso de la palabra la senadora Yolanda de la Torre Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros. Nada es suficiente para quienes lo suficiente es poco. Epicuro, filósofo griego. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana Belén do Pará consideran como medidas necesarias para atender la violencia contra la mujer el impulso y la creación de refugios. La violencia contra las mujeres no es un hecho menor. Es por ello que el dictamen tiene como objeto contribuir a la protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia a través del apoyo o mantenimiento de los refugios. Según la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones de los hogares de 2011, el 47% de las mujeres han sufrido violencia, ya sea psicológica, económica, física o sexual. Y 4 de cada 10 mujeres han sufrido de violencia psicológica. Esto quiere decir que han sido humilladas, menospreciadas o amenazadas. 2 de cada 10 mujeres han sufrido violencia económica. Significa que han recibido reclamos por parte de la pareja de cómo gastan el dinero, les prohíben trabajar o bien les han recogido sus bienes, inclusive su dinero. Debemos continuar impulsando esta y más reformas que tengan por objeto otorgar y garantizar mayores medidas de protección y garantía para las mujeres que padecen violencia, así también como para sus hijas e hijos. La creación de refugios no es únicamente el construir un espacio con tabiques y cementos. Los refugios otorgan apoyo para la recuperación física y psicológica de las mujeres víctimas de violencia, para que pueda permitirles participar y reincorporarse de manera plena a la vida pública, social y privada. Es por eso que esta iniciativa, presentada por la senadora Cristina Díaz, en conjunto con otras compañeras legisladoras, entre quienes me congratulo por ser partícipe y acompañar a Cristina Díaz en esta iniciativa presentada,
y que hoy se está presentando ante ustedes como dictamen, tiene como finalidad que las entidades federativas y los municipios impulsen y apoyen la creación, operación y fortalecimiento de refugios. En el caso específico de los municipios, también incorpora el apoyo que no solo sea para las víctimas, sino también para sus hijas e hijos. Aquí en una intervención anterior, la senadora Angélica de la Peña, pues fue muy clara de lo que se ha significado los refugios. En nuestro país hemos avanzado y hay refugios que han sido espacios importantes que permiten a las mujeres no solo su salvaguarda en momentos de crisis, en los momentos difíciles donde logran escapar de la violencia o logran poder ser atendidas, sino además para su recuperación. No solo recuperar su autoestima, sino fortalecerse en su dignidad y estar preparadas para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Pero las mujeres no están solas, normalmente están acompañadas de sus hijas e hijos y ellos viven la misma situación. Por eso es importante esta iniciativa que permite no solamente el fortalecimiento de los refugios, sino además considerar para el caso de los municipios que estos se amplíen para el caso de sus hijos e hijas. Enhorabuena pues por esta iniciativa que permite que las y los senadores podamos seguir avanzando contra algo que daña, lastima y lacera no solo a la sociedad, sino que agrede a las mujeres y nos ofende a todos y a todas en este país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Yolanda de la Torre. Sí. Adelante, senadora Marta Tagle. Estimados compañeras y compañeros, esta reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia puede resultar o parecer una reforma mínima, pero es muy importante. Quizás no todos ustedes tengan claro que la violencia feminicida en nuestro país le cuesta a México la vida de 7 mujeres al día. 7 mujeres al día están muriendo por violencia de género en nuestro país. Esto es más grande que cualquier otra enfermedad. Muchas enfermedades no cuestan tantas vidas de personas como la violencia feminicida. Y hace 10 años que se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se definió de manera muy importante en esta ley las políticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. A 10 años de distancia de esta ley, de los esfuerzos importantes que a nivel legislativo se han hecho, de los esfuerzos presupuestales, de las diferentes políticas públicas que existen a nivel federal, en los estados y en los municipios, la violencia de género sigue en aumento. Y aunque no nos gustaría o no nos gusta la idea de que las mujeres tengan que salir de sus casas por violencia, sino el que debiera de salir de su casa son los hombres que están generando violencia, hoy en día la realidad implica que necesitamos lugares seguros y confiables donde atender emocional, psicológicamente, jurídicamente e incluso en su salud a las mujeres que son violentadas. Porque los datos nos dicen que además de esas 7 mujeres que mueren al día por violencia feminicida, el 80% de esos casos están relacionados por personas que son cercanas a ellas. Es decir, las mujeres están siendo asesinadas por sus esposos, parejas, cónyuges o novios, justamente en los lugares donde deberían de estar más seguras. Y ante esta realidad que tenemos hoy en día y que no quieren escuchar la mayoría, se necesitan los refugios. Y los refugios que existen hoy en día son los de la sociedad civil organizada,
porque tampoco el Estado ha invertido de manera suficiente en una política pública que permita contar con espacios donde las mujeres puedan tener una vida libre de violencia. Por eso, de manera temporal, existen estos refugios y es tan necesario que cuenten con todo lo que se requiere para que los refugios puedan operar. Pero esta política pública cada año se ve limitada en recursos, cada año tiene que combatir y estar batallando las organizaciones para poder acceder a los recursos que les permitan garantizar su operación. Por eso es que esta reforma que hoy ha presentado la Comisión de Igualdad me parece importante para dotar a una parte de la política pública en materia de atención a la violencia, como son los refugios para mujeres víctimas de violencia, de la viabilidad para seguir atendiendo a las mujeres que son víctimas de violencia y evitar que esos casos de violencia se conviertan en una parte más de la estadística y que esas mujeres que no pueden ser atendidas correctamente terminen siendo asesinadas. Eso es lo que hay que evitar y por eso es que apoyo esta reforma y felicito a la Comisión por haber avanzado rápidamente en aprobar esta iniciativa presentada por mi compañera la senadora Cristina Díaz. Es cuanto. Gracias, senadora Marta Tagle. Ya no tengo oradores registrados. Consulto a la Asamblea si es de interés de alguien hacer alguna reserva. Toda vez que no hay ninguna reserva, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos. Pregunto si falta algún ciudadano senador de emitir su voto. Pregunto si falta algún ciudadano de emitir su voto. Senadora Hilda Escalera, a favor. Senador Anaya, a favor. Senador Aarón Pozos, a favor. Senadora Latorre, a favor. Senadora Merodio, a favor. Senadora Ayala, a favor. Senadora Hilaria, a favor. Senador Fonseca, a favor. Señor presidente, conforme registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor y 0 votos en contra.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 10ª del artículo 49 y la fracción 7ª del artículo 50 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de Relaciones Exteriores y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre México y Santa Lucía. A este dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 13 de diciembre pasado. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Día, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. Se encuentra a discusión y en virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos del artículo 58 del reglamento. Tienes las 2 minutos. Todavía no. Nos falta un minuto. Tiene un minuto. A ver si consulte si falta alguien. Informo a la Asamblea que resta. Consulte si falta alguien de emitir su voto. Consulto a la Asamblea si falta algún ciudadano senador de emitir su voto. Hilaria. Hilaria Domínguez, a favor. Senador Mayans. Senador Mayans. ¿Falta alguien de emitir su voto? ¿Falta algún senador de emitir su voto? Senadora Anaya. Senadora Anaya, a favor. Senador Romo y Gándara. Romo, a favor. Y Gándara también, ¿no? ¿Votó, senador Gándara? Senador. A favor. 33. Senador a favor. Gándara, a favor. A favor. Senador Araujo. Senador Araujo, a favor. Señor presidente, se emitieron. Señor presidente, se emitieron 79 votos a favor. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014. Remítase al Ejecutivo Federal.
Tenemos ahora la discusión de dos dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos recibidos de la colegisladora. Los dictámenes se encuentran publicados en Gaceta, en consecuencia pasaremos a su discusión en conjunto. Solicito a la Secretaría de Lectura los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos. Doy lectura, señor presidente. Uno de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Y uno de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Son todos los dictámenes, señor presidente. Muchas gracias. Toda vez que no hay reserva alguna ni orador registrado, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos. Estos. Pero de... ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Senadora Sandra Luz, a favor. Senadora de la Peña, a favor. Senador García, a favor. ¿Falta alguien por emitir su voto? Señor presidente, conforme al conteo del tablero electrónico, se emitieron un total de 79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos. El proyecto de decreto para reformar el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 constitucional. Pasamos al desahogo de dictámenes con puntos de acuerdo emitidos por diversas comisiones sobre los cuales no hay reservas para su discusión. Dé cuenta a la Secretaría, por favor. Doy cuenta, señor presidente. Tenemos dos de la Comisión de Recursos Hidráulicos, uno
oportuno por el que se cita a comparecer al director general de la Comisión Nacional de Agua para que informe lo relativo al proyecto de regulación hidrológica del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Otro que exhorta a enviar un informe sobre el avance en la implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, encaminadas a la construcción y mejora de la infraestructura de tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales en el país. También otro que exhorta a fortalecer las acciones de prevención integral para reducir los factores de riesgo de violencia contra las niñas y mujeres, y uno más también para la igualdad de género, en que exhorta al Congreso del Estado de Yucatán a armonizar su legislación en materia de paridad de género. Son todos los dictámenes, señor presidente. Gracias. Consulto si alguno de estos dictámenes desean hacer reserva para su discusión en tribuna. En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Son aprobados los acuerdos, señor presidente. Gracias. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Compañeros senadores, hago de su conocimiento que los integrantes de la mesa directiva suscribimos un acuerdo para la conducción de la sesión solemne que celebraremos mañana 9 de febrero en conmemoración del centenario de la promulgación de nuestra Constitución Política. El acuerdo está disponible en el monitoreo de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de cuenta de sus resolutivos. Doy cuenta. Primero, se designa a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, primera vicepresidenta de la mesa directiva, para conducir la sesión solemne del jueves 9 de febrero de 2017, convocada para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la senadora Blanca Alcalá Ruiz realizará la intervención prevista a cargo del presidente de la mesa directiva en el resolutivo tercero del acuerdo de la mesa directiva para realizar sesión solemne el 9 de febrero de 2017 en conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado el 2 de febrero de 2017. Tercero, durante el desarrollo de la sesión solemne habrá presencia de una escolta del Heroico Colegio Militar para rendir honores a la bandera, y se ubicará en el salón de sesiones una banda de guerra de la Secretaría de Marina para entonar el himno nacional. Asimismo, se exhibirá una copia facsimilar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Transitorios. Primero, el presente acuerdo tendrá vigencia únicamente durante el desarrollo de la sesión solemne del jueves 9 de febrero de 2017, y segundo, publíquese en la Gaceta del Senado para su máxima difusión y observancia. Es cuanto, señor presidente. Pues, muchas gracias. Se encuentra a discusión. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo que se ha dado lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo para la conducción de la sesión solemne que celebrará el Senado de la República el 9 de febrero de 2017 en conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comuníquese. Les informo ahora que los integrantes de la mesa directiva suscribimos también un acuerdo en relación con la recepción de asuntos para su inclusión en la orden del día de las sesiones de la Cámara de los Senadores. El acuerdo está disponible en el monitoreo de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de cuenta de los resolutivos. Doy cuenta. Primero, la solicitud para incluir un asunto en el orden del día que provenga de la mesa directiva, de la Junta de Coordinación Política, de las comisiones y comités, de los grupos parlamentarios y o de los senadores, se remitirá por escrito al presidente a más tardar a las 19 horas del día anterior de la sesión, con la indicación de quien lo promueve y adjuntando el correspondiente archivo electrónico y una versión impresa firmada por el autor o los autores. Segundo,
Los asuntos que provengan de la Cámara de Diputados, de los otros poderes de la Unión, de los poderes de las entidades federativas, de los órganos constitucionales autónomos, de otros entes públicos nacionales del exterior y de los particulares que se hayan recibido en la presidencia de la mesa directiva, a más tardar a las 19 horas del día anterior a la sesión, serán los que se integrarán al orden del día. Tercero, el presidente de la mesa directiva, a más tardar a las 20 horas, enviará a los demás integrantes de la mesa directiva y a los coordinadores de los grupos parlamentarios el orden del día que se integre con los asuntos referidos en los resolutivos anteriores. Cuarto, para cumplimiento del presente acuerdo, todos los días previos a una sesión plenaria serán laborables para el personal encargado de la elaboración del orden del día. Quinto, los asuntos que se reciban después de las 19 horas del día anterior a la sesión se someterán a consideración de la mesa directiva en su reunión previa a la sesión plenaria para que determine su incorporación en el orden del día que corresponda. Sexto, aquellas situaciones no previstas en el presente acuerdo serán resueltas por la mesa directiva. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Senado para su máxima publicidad. Tercero, notifíquese el presente acuerdo a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a las comisiones y comités y a los senadores de la República. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Se encuentra discusión. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobar. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo con relación a la recepción de asuntos para su inclusión en la orden del día de la Cámara de los Senadores. Comuníquese a los grupos parlamentarios y comisiones del Senado. Recibimos un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Solicito a la Secretaría de cuenta de sus resolutivos. Doy cuenta. Primero, se modifican y amplían los plazos para recibir de las instituciones académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y a la sociedad en general las propuestas para designar a los consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicado en el sótano número 1 en Avenida Paseo de la Reforma, número 135, esquina Insurgente Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06030, del 17 al 17 de febrero de 2017, en un horario de 10 a las 18 horas. Segundo, agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la base segunda de la convocatoria y los remitirá a más tardar el 23 de febrero de 2017 a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia del Senado de la República, aquellos que sean validados. La falta de alguno de los documentos requeridos o de su presentación fuera de tiempo y forma establecidos será motivo para no validarse. Tercero, las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia harán el análisis de las propuestas y presentarán el listado de los candidatos idóneos a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 9 de marzo de 2017. Dicho listado no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno del Senado. Cuarto, las bases publicadas en la convocatoria por el que se establece el procedimiento para la selección de consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, aprobada por el Pleno el 15 de diciembre de 2016, quedan vigentes. Quinto, las propuestas que se recibieron en la Junta de Coordinación Política en los términos señalados en la base tercera de la convocatoria aprobada por el Pleno del Senado el 15 de diciembre de 2016 continuarán en proceso sin perjuicio de cualquier modificación a la convocatoria. Sexto, en atención a la máxima publicidad,
Publíquese el presente acuerdo en 2 periodos de circulación nacional los días 9 y 10 de febrero de 2017 y en la Gaceta del Senado, en la página oficial del Senado de la República y en los micrositios de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia durante todo el proceso de selección. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Se encuentra a discusión. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comuníquese. Recibimos de la Junta de Coordinación Política un acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para el cargo de magistrado electoral local en el Estado de Querétaro. Solicito a la Secretaría de cuenta de sus resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Primero, se modifica y amplía el plazo para que las personas interesadas en cubrir la vacante en el cargo de magistrado del órgano jurisdiccional local generada en el Estado de Querétaro presenten su propuesta en la oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el sótano 1, en Avenida Paseo de la Reforma, número 135, esquina Insurgente Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06030, teniendo como fecha para tal efecto del 13 al 17 de febrero del año en curso, en el horario establecido de 10 horas a 18 horas. Segundo, agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la base segunda de la convocatoria y a más tardar el 23 de febrero del 2017 los remitirá a la Comisión de Justicia del Senado de la República. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera de tiempo y forma serán motivo suficiente para no validarse. Tercero, la Comisión de Justicia procederá a la presentación ante la Junta de Coordinación Política mediante dictamen fundado y motivado y el listado de los candidatos que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la mencionada convocatoria, se considere reúnen las condiciones de elegibilidad para el cargo de magistrado electoral del órgano jurisdiccional del Estado de Querétaro a más tardar el día 9 de marzo del 2017, la cual no será vinculante con la decisión que tome el Pleno del Senado de la República. Cuarto, en atención a la máxima publicidad, publíquese el presente acuerdo en 2 periódicos de circulación nacional los días 9 y 10 de febrero del 2017 y en la Gaceta, en la página oficial del Senado de la República y en el micrositio de la Comisión de Justicia durante todo el proceso de selección. Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 8 de febrero del 2017. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Se encuentra a discusión. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Gracias. Aprobado el acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para el cargo de magistrado electoral local en el Estado de Querétaro. Comuníquese. Compañeros senadores, recibimos de la Junta de Coordinación Política un acuerdo por el que se modifica la integración de las comisiones del Senado. Solicito a la Secretaría de cuenta de sus resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Primero, se designa secretaria de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales e integrante de la Comisión de Desarrollo Municipal a la senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Segundo, se designa presidente de la Comisión Especial de Zonas Marginadas al senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Tercero, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, deja de pertenecer a la Comisión de Cultura y se integra a la Comisión de Seguridad Pública. Cuarto, se designa presidente de la Comisión de Estatutos Legislativos segunda al senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sustitución del senador Miguel Barbosa Huerta. Quinto, se designa secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales al senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sustitución del senador Miguel Barbosa Huerta. Sexto, se integra a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión al senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sustitución del senador Zoé Robledo Aburto. Séptimo, la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano y al Comité de Fomento a la Cultura. Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de febrero del 2017. Es cuanto. Muchas gracias. Se encuentra a discusión. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, comuníquese. Compañeros senadores, les informo que recibimos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Atención y Protección de los Mexicanos en el Exterior y su retorno ordenado y favorable, que suscribe el senador Miguel Barbosa Huerta y diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos. Daremos cuenta ahora de las rectificaciones y ampliaciones de turno que autorizó la mesa directiva en su reunión de esta mañana. Solicito a la Secretaría de cuenta de estas rectificaciones. Les informo que se amplió el turno de los siguientes asuntos. A la minuta, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, presentada el 2 de febrero pasado para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, y al proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones en materia social, la Ley de Cambio Climático, la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley para Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Asociaciones Público-Privadas y la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentado el 26 de junio del 2013 para quedar en las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. Asimismo, se rectificó el turno de decreto que crea la Ley Federal de Derechos para la Equidad y la Igualdad Social, presentado el 14 de marzo del 2013 para quedar en las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Esta presidencia ratifica los turnos que ha dado cuenta la Secretaría. Les informo ahora que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al diario de los debates. Se cita la siguiente sesión ordinaria el día de mañana, jueves 9 de febrero, a las 11 horas, y a sesión solemne este mismo día a las 12 horas para conmemorar el centenario de la promulgación de nuestra Constitución Política. Se levanta la sesión.